Buenos días, shalom, shalom, ¿cómo están? Que el Señor te guarde, te bendiga y te proteja. Hoy vamos a ver un tema que se llama Mi casa y yo serviremos al Señor. Es muy necesario buscar a Dios y servirle de todo nuestro corazón, pero el Señor nos habla de trabajar en familia. El Señor desea que trabajamos en su obra, ya sea en la congregación o fuera de ella, por ejemplo, en nuestras casas. Podemos ver en Josué 24 del 14 al 15, dice: Ahora pues temed a Dios y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Dios. Y si mal os parece servir a Dios, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Podemos ver aquí cómo el Señor nos está hablando y nos está diciendo que le sirvamos de integridad y verdad, que andemos con integridad y en verdad, que quitemos esos falsos dioses que tenemos en nuestras vidas, esos falsos dioses que aún nuestros padres sirven hasta la actualidad, esos falsos dioses que no hablan, que no oyen, que no ven, que no hacen absolutamente nada, que los tienen que mover. Nosotros debemos de servir a un Dios vivo, a un Dios poderoso, al cual siempre está con nosotros y debemos de servirlo. Aquí en este pueblo de Josué fueron liberados de Egipto y fueron sacados y fueron llevados a la tierra prometida. Pero allí en Egipto había muchos falsos dioses. Entonces, ¿cuál es tu falso dios que tú tienes actualmente? Tienes que quitártelo para servir en verdad a Dios. Entonces te da la opción Dios, escoge tú a quién debes de servir, a esos falsos dioses que tus padres adoraron, que tus padres te enseñaron, que tus padres te desviaron, o a ese Dios vivo y verdadero, los cuales te ha libertado tu alma, tu corazón, tu espíritu. Entonces yo he decidido servir al Señor con todo mi corazón, con todo mi ser. ¿Tú qué has decidido? Podemos ver que Satanás es un engañador, que es un mal consejero. Entonces, ¿tú qué es lo que quieres? No te dejes engañar por el adversario. Déjate guiar por la presencia del Espíritu Santo para dejar esos falsos dioses en tu corazón. Puede ser el dinero, puede ser el afán por la familia, puede ser las riquezas, puede ser el alcohol, puede ser tantos afanes que te ofrece el mundo, los cuales tú debes de decidir si sirves a Dios o sirves a esos falsos dioses. Características de trabajar en familia y en casa. Es necesario presentar al Señor Jesucristo en las casas de nuestras familias. No tan solo en la iglesia debe hacerse, o no tan solo en la calle debemos de compartir de Jesucristo, sino también en nuestra propia familia. En nuestros hogares son los que Dios quiere usar para el beneficio de nuestras familias y otras familias que reciban a Jesucristo como su único Señor y Salvador. En Lucas 19, del 5 al 9, dice: Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré duplicándolo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Aquí podemos ver que Zaqueo era un chaparrito que no alcanzaba a ver a Jesús, que se tuvo que subir a un árbol que se llama sicómoro, con tal de ver al maestro pasar. Pero él no sabía y fue sorprendido que Jesús iba a su casa de él a quedarse, a hospedarse. Ese fue el gran gozo de Zaqueo, que decidió ir a su casa Jesús, porque Jesús ya tenía un plan en esa casa, traía la salvación, traía el arrepentimiento de Zaqueo para que anduviese en sus caminos.
Entonces cuando dice que lo recibió con gozo, si Jesús llegara a tu casa, ¿cómo lo recibirías? Con gozo, con desánimo y decir, ay, ya viene Jesús, ay, no, me va a quitar muchos vicios que yo tengo, ay, no, me va a transformar. ¿Te quejarías de eso o estarías con gozo? Dice que al ver esto mucha gente murmuraba. Cuando Cristo llegue a tu vida, mucha gente te va a criticar. Ahí es donde tú tienes que ser valiente y esforzado para que aunque murmuren de ti, porque este ya es el hermano, es la hermana, es la volteada. Cuando te critiquen, tienes que saber qué elegir, si seguir a Jesucristo o seguir a los hombres o seguir sus murmuraciones o decir, no prefiero tener problemas con la gente. Entonces dice que se fue a hospedar en casa de Zaqueo y ellos pensaban, ay, ¿cómo va a hospedarse Jesús en casa de un pecador? Recuerda que todos tenemos pecados. Cuando Cristo Jesús llega a un hogar, ¿es para qué? Para salvarlo, para rescatarlo, para limpiarlo, para purificarlo, para que la luz llegue a su corazón de vivir en tanto pecado, en tanta tiniebla. Entonces dice que se levantó y cuando Jesús estaba ahí con él, dijo, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Cómo la presencia de Yeshua llena el corazón y hace que te arrepientas y te corrijas de lo malo que has hecho en tu vida. Así Zaqueo fue redarguido en su espíritu para hacer lo correcto en su vida. Por eso dijo, daré la mitad de lo que tengo a los pobres. Dice, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. O sea que el arrepentimiento genuino hace que restituyas tu mal comportamiento con tu familia, el no haberla cuidado, el no haberla protegido, porque el varón es cabeza de ese hogar y debe de proteger ese hogar, debe de proteger a la esposa, debe de proteger a los hijos, debe enseñarles el camino a Cristo. Cuando tú aprendes a restituir lo mal que has hecho, entonces dice que Cristo ha llegado la salvación a tu casa. Entonces déjate moldear, déjate cambiar, déjate transformar. Deja que el Espíritu Santo te ilumine, te guíe, te instruye, sea tu maestro. Y debes de restituir tu mal comportamiento en tu hogar. Sea el hombre o sea la mujer, tienen que restituir el mal comportamiento que han tenido en ese hogar. Tiene que ser un hogar lleno de la presencia de Dios para poder restituir todo lo malo que has hecho. Y no debes de quedarte así, no debes de conformarte. Cada día debes dejar que el Señor te ilumine, que el Señor te transforme, que el Señor te moldee cada día más. Y no quedarte así, sino seguir avanzando, seguir caminando, no detenerte. Porque el mundo está cada día más peor y seguirá cada día más peor. Pero aquellos que están en la voluntad de Dios tendrán paz en sus vidas. Las casas y las familias olerán siempre a la presencia de Dios. Siempre habrá la presencia de Dios en ese hogar y en las familias representadas. Hay ejemplos de casas donde nos gusta refugiarnos y es porque está la presencia de Dios en ese hogar. De lo contrario sería que tú no quieres estar en ese hogar porque hay mucho problema, mucha guerra, muchas contradicciones, mucho pecado y estarás desasosegado en ese hogar. Pero cuando Dios reina en ese hogar, tú estarás tranquilo en ese hogar y querrás estar en ese hogar. En Juan 12:3 dice, entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y le secó con los cabellos los pies, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Dice que este perfume era costosísimo y el perfume costaba lo que cuesta un salario al año. ¿Te fijas cómo a esta mujer no le importó que le costara un año ese perfume, sino lo derramó donde tenía que derramarlo, con Jesucristo? Y dice que le secó con los cabellos sus pies. Entonces no debemos de regatear al Señor absolutamente nada. Tenemos que ser dadivosos para las cosas del Señor, como entregar nuestra vida, entregar nuestro corazón.
Así como esta mujer entregó un costosísimo perfume, tú tienes que entregar un costosísimo corazón al Señor. Que es lo único que te pide el corazón. Dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Y es para transformarte, es para que estés bien, es para que te sientas con paz, con armonía, con gozo. Pero si tú sigues en tu terquedad, en tu necedad, en tu carne, no vas a obtener absolutamente nada y tu vida va a ir de mal en peor. Entonces escoge tú. Yo he decidido servir al Señor. Escoge tú a quién vas a decidir. Si al Dios de este mundo, que es Satanás, si vas a decidir seguirte a ti mismo en tus egocentrismos, en tu forma de ser, en tu forma de pensar. Es que yo así soy y ya no cambio. Deja que el Espíritu te transforme. Entonces vemos que este ungimiento era muy valioso. Y así es la presencia de Dios en los hogares. Es el de gran valor cuando la presencia de Dios está en tu casa. Se promueve el convivir en la familia. Es muy hermoso estar las familias completas recibiendo y participando en conjunto. Se promueve el convivir en la familia cristiana también. No hay distinción social, hay alegría y sencillez de corazón. Esto lo podemos ver que sí es posible llevar una vida tranquila, una vida armoniosa en tu familia y con los hermanos en Cristo Jesús. Esto lo vemos en Hechos 2:46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vemos aquí cómo la familia debe perseverar en la unidad y en la obediencia a Dios. Vemos cómo ellos unánimes estaban juntos. ¿En dónde? En el templo. Y dice que en sus casas comían juntos también, repartiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. Entonces, para que haya un hogar tranquilo, para que haya una convivencia tranquila, debe de haber sencillez de corazón. Mientras haya orgullo, soberbia, vanidad, cada quien vamos a estar viendo por cada quien lo que le hacen, lo que me dijo, lo que está hablando de mí, o malinterpretamos todo o torcemos todo. ¿Por qué? Porque no hay sencillez de corazón. Si no hay orgullo, hay soberbia y hay vanidad. Entonces no va a haber ese olor fragante de la presencia de Dios. Va a haber el olor del caño que avienta Satanás. Entonces es ahí donde el Espíritu de Dios quiere darte una familia para que la disfrutemos. Para eso es una familia, para disfrutarla, no estar con contiendas, pleitos, divisiones, celos, todo este tipo de cosas que no vienen de Dios, sino viene del adversario. ¿Es bíblico hacer templo en tu casa? Claro que sí. Es muy hermoso congregarnos en casas. Nuestros hijos o sus hijos aprenden a alabar de muchas maneras al Señor porque ven tu ejemplo, ven cómo en tu casa la has abierto para que esté la presencia de Dios. No por lo que hablas, porque dice que por sus frutos se conoce a las personas. Todo el mundo dice soy cristiano, pero por lo que hace, por cómo se comporta, se nota si es cristiano o si es mundano. Aprendemos y nos nutrimos de alimento celestial en nuestras casas también. Aprendemos y podemos preguntar dudas. Podemos participar en nuestras casas hablando de Dios. Tenemos más contacto con el Maestro cuando estamos reunidos en nuestras casas en el nombre del Señor. Podemos pedir y orar y desahogarnos más íntimamente con el Señor. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de Jesús como el Cristo, el Mesías. Entonces debemos hablar la palabra de Dios a nuestra casa, en nuestra familia, como dice aquí, todos los días. Y luego dice que iban de casa en casa y no paraban de enseñar el Evangelio. O sea, esta es la finalidad, que estemos en esta tierra, estar hablando y compartiendo a nuestras familias el Evangelio. No es para hacer lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú estás enseñado a hacer. Esos dioses de formas, cuadraturas que tenemos
que nuestras familias nos enseñaron. Hay que romperlas por la sangre de Yeshua. Y luego dice que también reciben a todo el necesitado en estas casas. Dice, en Hechos 28:30 dice, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. ¿Se fijan cómo Pablo tuvo esa paciencia de saber reconocer espiritualmente la necesidad de las personas? Que se quedó por 2 años. Tú debes de aprender a reconocer espiritualmente la necesidad de tu familia espiritual. Más que la terrenal, más que la carnal, debes de saber la espiritual para mostrársela a tu familia. No debes de cansarte, debes de perseverar en darle la palabra a tu familia hasta que veas a tu familia firmes en Yeshua, firmes en la palabra, firmes en Jesucristo. Pero el primero que tiene que estar firme son las cabezas del hogar, tanto la mamá como el papá. Tienen que estar firmes en la palabra. Ya deben de dejarse de andar haciendo cosas que no agrada a Dios, para que huela tu casa a Dios y no huela a cosas mundanas, a cosas terrenales. También podemos ver que las casas se convierten en iglesias. En Romanos 16:5 dice, saluden también a la iglesia que está en su casa. ¿Se fijan? Las iglesias empiezan en su casa. O sea que tu casa es un templo, es una iglesia. ¿Cómo tienes esa iglesia? ¿Cómo tienes ese templo del Señor? Dice que nosotros somos esos templos donde el Espíritu Santo habita. ¿Quién mora en ti? ¿Quién habita en tu templo, en tu cuerpo? ¿Quién habita? Dice, saluden a mi querido hermano Espeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia, provincia occidental de Asia Menor. Entonces podemos ver aquí que las iglesias se iniciaban en las casas. Entonces si tú le permites al Señor entrar a tu casa, se puede convertir tu casa en una iglesia para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué estás permitiendo entrar a tu casa? ¿En verdad tú y tu casa sirven al Señor? Ponte a pensar, ponte a reflexionar y a preguntarte, Dios, ¿te he ofrecido mi casa como templo? ¿O a quién se la he ofrecido como templo? ¿Quién mora en tu casa? ¿La presencia de Dios divina o la presencia del adversario? En Colosenses 4:15 dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Ven? Podemos ver que en las casas se hacían, las iglesias se iniciaban en las congregaciones. Entonces tu casa, ¿hacia qué está abierto? ¿Hacia dónde está abierto? Entonces debemos de pensar, ¿a quién estoy ofreciendo mi casa? ¿A quién se la estoy rendiendo? Y preguntarte, ¿mi casa y yo servimos al Señor? Si no es tiempo que reflexiones para ofrecerle tu casa, tu cuerpo, tu familia al Señor, pero debes de ser ejemplo, debes dar ese fruto de arrepentimiento, no ese fruto de hipocresía que hoy estás con el Señor y mañana estás en otro lado. Eso no agrada al Señor. Esos son los tibios, porque dice que los tibios los va a vomitar de su boca. Ese que tiene un pie en el mundo y ese que tiene un pie con Dios, esos son los tibios. Esos aborrece el Señor. Entonces ya es tiempo de un cambio, es tiempo de ofrecer tu casa como iglesia al Señor. Deseo con todo mi corazón que busques al Señor en tu casa, en tu hogar, en la iglesia, que llenes tu vida de su presencia, que seas productivo para el Señor y que seas bendición para todas las generaciones, en especial para tu generación, en especial para tu familia. Que el Señor te encuentre aprobado en sus caminos, en su voluntad, porque es muy fácil decir, yo sí ando en los caminos del Señor, pero si no estás entregado al 100% y tu corazón está dividido, no esperes una salvación, no esperes que vayas a ir al cielo. No nada más se tiene que arreglar las cosas normales, sino se tienen que arreglar las cosas espirituales en tu vida, un carácter, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de vivir. Que el Espíritu Santo te ilumine, te guíe, sea tu consejero en la noche,
que seas sensible a escuchar la voz del Dios Altísimo para que puedas cambiar y ser transformado y ser renovado a la imagen y semejanza del Señor. Y yo te puedo decir que mi casa y yo serviremos al Señor. Espero que tú también tengas esa convicción y lo hagas y reflexiones si realmente tu casa y tú sirven al Señor. Dios te bendiga, te guarde, te cuida y te protege en el nombre de Yeshua.